mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Rato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga más problemas? ¿Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga ya más pruebas? Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. A veces me siento atormentado, muy débil y cargado por las pruebas que me agobian. Escucho aquí en mi pensamiento la voz de mi Señor, que me consuela y me da aliento. Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Buenas noches, amada iglesia. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la bendita palabra. Quiero invitarles a que cierren sus ojos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias porque hemos visto tu mano, porque hemos visto tu cuidado. Te seguimos pidiendo, Señor, por aquellas personas que han sufrido a través de las inundaciones. Señor, también te queremos dar gracias porque tú nos has guardado del virus y en especial porque has guardado nuestra fe, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti, a estar siempre firmes, sometidos, viviendo bajo tu voluntad.
Quiero pedir que en esta noche tú nos hables, que nuestra fe pueda ser fortalecida y que podamos seguir adelante exaltando y glorificando tu nombre. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, quiero invitarles, amada iglesia, que nuevamente vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a continuar con nuestro estudio que hemos dejado desde hace 15 días. Estudiamos la primera parte que se llamó No os afanéis. Por consecuencia, hoy vamos a ver la segunda parte. Vamos a seguir con este estudio que es importante que nosotros estemos creciendo en nuestra fe y en especial en estos días donde sabemos que hemos estado atravesando por situaciones adversas. Así que el título del sermón de esta noche es No os afanéis, parte 2, basados en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Todos tenemos que admitir que la preocupación es una tentación común en la vida de toda persona, incluyendo a los creyentes. No debería de ser así. Nosotros deberíamos, hermanos, cada día vivir en paz, en gozo, y es por ello que tenemos que tocar este tema. De hecho, el Señor conoce nuestro corazón de una manera tan clara y tan profunda que por ello toca el tema del afán y de la ansiedad, de esas cosas que provocan una preocupación excesiva que lleva a algunos a transformarla en angustia. Algo que es importante ya de entrada a este tema es que la preocupación es un pecado. Y para el cristiano es absolutamente contrario por su fe en Cristo. Esto manifiesta un problema del corazón sobre aquellas cosas que ciertamente son necesarias, el comer, el vestir, el beber. Sin embargo, todas esas cosas no nos deben de llevar al afán. Como lo hemos mencionado, esto está relacionado con nuestra fe. Nuestro Señor Jesús, 3 veces en este breve pasaje, nos exhorta, nos manda a que no debemos afanarnos. Dios nos ordena, no os afanéis. Y el hecho que Él repita 3 veces esta frase nos indica o nos muestra la importancia que tiene. Así que nosotros debemos prestar atención a lo que la Biblia nos quiere decir. La preocupación ciertamente es algo común y el Señor lo sabe, pero Dios nos está diciendo a través de estas 3 exhortaciones que tienen que ver que si ya te estás afanando, déjalo de hacer. Y posteriormente las otras 2 tienen que ver que ni siquiera inicies en afanarte. El Señor quiere que nosotros estemos descansando en Él. El Señor quiere que nosotros estemos sometidos a su palabra y que no estemos violando los mandamientos del Señor. Así que cuando nosotros nos preocupamos, estamos reflejando una fe débil, una fe frágil, y esto es triste porque nosotros somos hijos de Dios. Por definición tenemos un Padre Celestial y entonces nosotros debemos vivir conforme a ese Padre Celestial y no vivir como si no lo tuviéramos. Es por ello que nosotros no cabe en un cristiano preguntarnos qué comeremos, qué beberemos, cómo vestiremos, porque esto es un actuar de los incrédulos ante los ojos de Dios. Pensemos tantito. Los cristianos que se preocupan creen que Dios los puede redimir, creen que Dios los puede arrancar de las garras de Satanás, creen que Dios puede romper las cadenas del pecado y llevarlos, sacarlos del infierno para llevarlos al cielo y colocarlos en su reino y darles vida eterna, pero no creen que pueda ayudarlos a vivir cada día. Qué incongruente es esto, ¿verdad? Es más, algunos podríamos decir hasta talla en lo ridículo, ¿no es cierto? Que podamos creer que Dios nos da un regalo grandioso de la salvación y luego no creer que por algo menor que es las cosas esenciales, no podrá hacerlo.
Esto revela una falta de fe. Así que esto tiene que ver con nuestra fe y tú y yo debemos tener fe en todas las áreas de nuestras vidas. Es por ello que el Señor, siendo un maestro excelente, nos lleva a paso, como estudiábamos hace 15 días, para enseñarnos lo absurdo que es afanarse y nos da razones, cuando no debería. El Señor nos da razones de que no debemos nosotros afanarnos. Porque el afán es devastador. Porque lo que comunica el afán, la ansiedad, es que no podemos confiar plenamente en Dios. Y la preocupación ataca directamente a la persona y carácter de Dios. Te vuelvo a repetir, es incongruente decir que creemos en la palabra de Dios y nos preocupamos como si Dios no fuera a cumplir su palabra. Dios es fiel. Dios ha cumplido todo lo que ha prometido. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Entonces, ¿por qué nuestras vidas son dominadas en muchas ocasiones por las circunstancias en vez que sea dominada por la palabra de Dios? Y otra vez te recuerdo lo que veíamos. No olvidemos que el origen de la vida y el que hizo el cuerpo, Él lo va a sostener. Si creemos que Dios es el origen de la vida y Él creó el cuerpo, entonces nosotros debemos creer que Él lo va a sostener y por lo tanto las ansiedades deben disiparse. Todos somos criaturas dependientes de Él y sabemos que este es un principio muy importante porque nos recuerda que somos importantes para Dios. Todas las criaturas de nuestro Señor son importantes y lo vimos con dos ilustraciones, las aves y los lirios, pero todavía, en especial los hijos de Dios, somos privilegiados por su gracia. Así que esto nos lleva a que el problema no radica en Dios. No radica que Él no esté dispuesto a suplir nuestras necesidades y por consecuencia librarnos del afán, sino es nuestra falta de fe. Es una fe débil que no nos permite tener una visión correcta de la vida, un punto de vista adecuado en todas las cosas, que nos lleva a una falta de confianza en el dador de la vida y en el creador del cuerpo. Iglesia, Él nos dio la vida y Él la va a sostener. El problema es que la mayoría de los creyentes no hacen una reflexión profunda de lo que implica llamar a Dios Padre o ser hijo de Dios. Y es ahí donde nuestra fe comienza a madurar. Y en esta noche, en los versículos que nos faltan, vamos a ver cuatro cosas que nos ayudan a tener una fe madura, que nos ayudan a crecer en nuestra fe, que nos ayudan a madurar en nuestra fe. Así que vamos a ver cuatro cosas. Número 1, la primera, una fe madura tiene bien claro lo que es ser hijo de Dios. Vuelvo a repetirlo. Punto número 1, una fe madura tiene bien claro lo que es ser hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 31. Aunque esto lo podemos ver en todo el pasaje desde el 25 al 34, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y otra vez nos confronta el Señor Jesucristo y nos ha venido diciendo que vuestro Padre Celestial, entonces otra vez nos dice, ¿verdad? Del versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Por qué te afanas de cosas terrenales si tienes un Padre Celestial? Es por ello, si nosotros queremos crecer, ser hombres de fe, mujeres de fe, tenemos que tener bien claro lo que es ser hijo de Dios. Cuando nos afanamos, no estamos confiando en nuestro Padre Celestial. Es muy fácil decir, sí, Dios es mi papá, pero en ocasiones ni siquiera tenemos en la mente lo que implica que Dios sea nuestro Padre Celestial. Y esto significa que no lo conocemos muy bien. Así que debemos saber qué significa que Dios sea nuestro Padre Celestial.
Vamos a ver algunas cosas prácticas que es cierto, tienen que ver con doctrina y que son cosas que podríamos tardarnos y hasta sermones podríamos predicar de esto, pero sin embargo quiero que veamos cosas prácticas de lo que, hermanos, la bendición de que somos hijos de Dios. Vamos a ver cosas prácticas que por supuesto están relacionadas con el afán. Número 1, como Padre, Dios tiene propósitos. Como Padre Celestial, Dios tiene planes buenos con sus hijos. Mira lo que dice Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Conforme a sus propósitos. Esto nos llama a propósitos redentores, llamados. Ese propósito redentor implica que todas las cosas que nos van a suceder, incluyendo aún las cosas que nosotros le llamamos malas, van a ayudarnos a encaminarnos a bien, conforme a la sabiduría de Dios. Y estos propósitos son más allá de solo sostener nuestra vida en esta tierra, van más allá de la tierra. Romanos 8:3, ahí mismo en el pasaje, miren adelante qué más sigue diciendo Pablo. En Romanos 8 sigue diciendo, versículos 33 al 38, dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y mira lo que viene. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Él nos va a sostener, hermanos. Así que llamar a Dios Padre incluye depender completamente en Él en todas nuestras necesidades. Y esto por sí solo debería tranquilizarnos, debería de traer paz a nuestro corazón y no deberíamos afanarnos. Porque no se te olvide, sus propósitos son inmutables, o sea, no cambian. Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios es fiel y Dios tiene propósitos que no van a cambiar. Por supuesto, hay un proceso, pero ese proceso nada ni nadie lo puede cambiar. Por lo tanto, estamos en las manos seguras de nuestro Padre, sin importar las circunstancias. Nada puede cambiar los decretos de nuestro Padre Celestial. Recuerda, iglesia, somos hijos y Él es nuestro Padre, así que estamos completamente seguros con grandes propósitos y planes que tienen que ver con el Todopoderoso. Número 2. Como Padre, Dios nos ama. No se te olvide, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Por lo tanto, ese amor manifiesta que Él está interesado en nosotros. Y dice la misma porción que Él sabe lo que necesitamos. Esto es maravilloso, hermanos. Tenemos un Padre y no se te olvide, cuando yo estoy llamando a Jesús, a Dios Padre, entonces debo recordar que es un Padre amoroso. Mira lo que mismo dijo Cristo en el contexto posterior. Capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mira lo que viene. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan? Sabes, Dios nos ama
Y si nosotros somos padres amorosos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y aparte, nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Por lo tanto, hermanos, qué bendición saber que tenemos un Padre Celestial. Y esto no solamente debe de estar en nuestra mente, también debe estar en nuestro diario vivir. Vivir confiados de que tenemos un Padre amoroso. Tercera cosa, nuestro Padre es todopoderoso. Nuestro Padre es todopoderoso. Él tiene poder ilimitado. Mira lo que dice Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nuestro Padre, hermanos, no es cualquier papá. Nuestro Padre es el Todopoderoso, el poderoso gigante, el cual tiene poder para darnos mucho más abundante de lo que pedimos. Y sí, iglesia, ese es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Nada detiene a nuestro Padre, así que nada debería de preocuparnos, porque entonces sería una negación de esto que acabo de leerles. Y por supuesto estaría reflejando nuestra fe débil y frágil. Y es triste porque nuestro Dios, hermanos, que es nuestro Padre, no merece esto, hermanos. Nada lo puede cambiar. Nada va a detener sus planes. Así que debemos crecer en nuestra fe. Debemos de tener una fe madura, una fe firme, una fe estable que honra a nuestro Padre, hermanos, celestial. No tenemos por qué preocuparnos. Esto nos lleva al punto número 2. Una fe madura tiene una visión distinta a los incrédulos. Punto 2, una fe madura tiene una visión distinta a los incrédulos. Leamos versículo 32, dice así: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. La conclusión lógica de este versículo es que nosotros no somos gentiles, así que debemos de tener una visión distinta. El término gentil que es usado aquí por nuestro Señor Jesucristo es algo clave. Él enseña a sus discípulos que ellos no son parte de las naciones que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran paganos, que no eran parte del reino de las tinieblas. Se dirige a sus discípulos y dice: ustedes son judíos del pueblo de Dios. Por lo tanto, afanarse era algo innecesario, algo inútil. Preocuparse, hacer algo infiel. Cuando somos parte de aquellos que confían en Dios, no hay razón por qué preocuparnos. Es cierto, aquellos que no conocen a Dios deben preocuparse, porque ellos han rechazado a Dios y es por eso que no tienen esperanza, no tienen promesas, porque se han vuelto contra Dios y Dios es su enemigo. Esto es lo que son los gentiles. Y por cierto, el verbo usado por Jesús es muy fuerte. Él nos dice que porque los gentiles buscan, Él nos enseña que estas personas buscan de manera diligente, viven para esto, para lo que comen, beben y visten. Y esto de una u otra manera es consistente con su filosofía de vida. Ellos buscan estas cosas con toda su energía, están totalmente consumidos en la gratificación material para la supervivencia. Pero esto nos lleva a cuestionarnos, ¿cuán diferentes somos tú y yo como pueblo de Dios? No olvidemos, Dios es nuestro Padre y Él nos asegura una provisión completa de todo lo que necesitamos. Es vergonzoso que un hijo de Dios se rebaje al nivel de los paganos que no conocen a Dios. Por su gracia somos hijos de Dios. Por su gracia nosotros podemos descansar en Dios. Y esto nos debe de llevar a mismo a lo que dice 6:24. Mira, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra de Dios nos enseña, no podemos tener dos amos. El mundo ha tomado su decisión, no quiere servir a Dios, va a servir a las riquezas. Y lo hacen para sentir protección. Esa es la razón real por lo que la gente busca lo material, porque no tienen un protector sobrenatural, se sienten inseguros. Tú y yo no podemos ser como el mundo. Esto nos lleva a esta pregunta: ¿cómo enfrentamos la vida? Mi fe afecta mi visión de vida, no se te olvide. Como un miembro de la familia de Dios, ¿cómo reaccionamos cuando las cosas están difíciles y un poco inciertas? ¿Reaccionamos con temor o duda, como si todo dependiera de nosotros, o reaccionamos con gozo y confianza porque sabemos que estamos en las manos de Dios? Porque no olvidemos, una cosa es decir soy hijo de Dios y otra es mantenerse firme porque nuestra confianza está en Dios. Y esto es evidente. No se te olvide, Él sabe todas las cosas. Los cristianos debemos vivir de manera diferente. Lo que creemos afecta nuestra forma de vivir en todas las áreas. Hay algo importante en este punto. A veces nosotros creemos que en la vida como que hay una división entre nuestra vida diaria y la vida de la iglesia. Alguien en una ocasión me preguntó, pastor, ¿qué es más difícil, ser papá o ser pastor? Yo le dije, es que yo nunca dejo de ser pastor ni dejo de ser papá. Así es la vida cristiana, hermanos. No podemos tener una vida que tiene que ver con la iglesia y otra vida con mi vida social. No, no hay separación, no existe. Debemos ser fieles a Dios. Debemos siempre estar glorificando a Dios en todo, dependiendo de Él en todas las cosas. Y otra vez, debemos preguntarnos, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué ocupa lo primero en nuestras vidas? Porque eso marca lo que somos, no nos engañemos. No podemos decir que somos de Dios cuando hay otras cosas que nos ocupan en primer lugar. Nosotros los cristianos tenemos otra visión. Nuestros anhelos son diferentes porque Dios sabe lo que necesitamos y el conocimiento de Dios es lo que afecta nuestra fe. También nuestra fe crece conforme conocemos a Dios. Y conforme lo conocemos, comenzamos a descansar en Él. Y dejamos de afanarnos porque sabemos y entendemos que Dios va a proveer, que Dios está al control de todo y Él lo va a hacer conforme a sus riquezas. Así que una fe madura tiene una visión diferente. Punto número 3. Una fe madura tiene sus prioridades bien claras. Una fe madura tiene sus prioridades bien claras. Versículo 33. Miren lo que dice. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un cristiano maduro sabe que tiene que estar en primer lugar Dios. Y que tiene que estar no de una manera circunstancial, sino permanente. Él tiene una visión correcta en su mente y corazón y siempre está enfocado en el Señor, en su reino, en las cosas de Dios. Por lo tanto, si hay algo en el cual deberíamos de afanarnos es en esto, en que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Debemos buscar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos, debemos buscar a Dios. Debemos buscar su reino, debemos buscar su justicia, debemos buscar su honor, debemos buscar su gloria. Y esto se refleja que queremos vivir bajo los preceptos que ha establecido en su palabra. Por lo tanto, nuestra mirada debe de estar concentrada en Él. Él es el único que sacia de manera genuina nuestra alma. Nuestra relación con el Padre debe de ser lo primero. Dios debe de ser lo primero. Cuando Dios es lo primero en nuestras vidas, se refleja cómo
enfrentamos las situaciones, aún mismas aquellas situaciones adversas. Mira lo que dice 2 Corintios 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Notemos en esta porción cómo Pablo, que estaba centrado en Jesús, que Jesús era lo primero en su vida, vemos cómo veía las tribulaciones, las dificultades. Dice que eran leves y que eran momentáneas. Cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar, notemos que nos lleva a tener una visión correcta. Y una visión correcta nos lleva a enfrentar de manera diferente las adversidades. Esta es la fe que no admite afán ni preocupación. Esta es la fe madura que debemos manifestar. Es la fe que nos capacita para las adversidades que enfrentamos. No importa, venga lo que venga a nuestras vidas, si Dios es lo primero, por consecuencia descansaremos en Él. En medida que nuestra comunión esté con Dios más cercana, nos estaremos alejando de las cosas terrenales y pasajeras, y por consecuencia la ansiedad desaparecerá. Cuando nos ocupamos de su reino, nuestra fe es fortalecida. Y esto lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Pablo cantaba himnos cuando estaba encarcelado, lo vemos cuando estuvo con Silas. También lo vemos en la vida de Esteban. Dice la palabra de Dios que estaba siendo apedreado y cuando tuvo una visión viendo al Padre, él de una u otra manera descansó. Solo Dios es el único que nos sostiene. Aunque suene lógico, un hábito y una pasión solamente se rinden ante una más grande. Y esto quiere decir que nuestro hábito y nuestra pasión más grande siempre debe de ser Dios. El versículo 33 es muy claro: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es una elección fundamental. Y no se te olvide, tú y yo la hicimos cuando decidimos creer en Jesús como el Señor de nuestra vida. Cuando nos arrepentimos, decidimos poner a Dios en primer lugar. Y esto no debe de quedarse solamente ese día, sino cada día debemos nosotros enfocarnos en Dios. Que Dios sea lo primero. Cuarto y último, una fe madura no especula. Una fe madura no especula. Mira lo que dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Un cristiano maduro vive confiado en su Señor. No está pensando qué va a pasar, no está pensando en cosas fatalistas, no, sino vive cada día confiando en su Señor. Este versículo nos vuelve a recordar lo que ya te había mencionado, que nos dice el Señor: no comiences a preocuparte por el futuro, aunque tengas sus dificultades. No te preocupes, se tiene que resolver en su tiempo. Debemos enfrentar lo que venga conforme vaya pasando, porque no hay forma de solucionarlo antes de tiempo. Dios siempre va a proveer para cada día. Dios es bueno y por lo tanto es bueno, hermanos, preocuparse por el día de hoy, pero afanarse por el mañana es pecado. El Señor nos dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él nos alimenta como lo hizo con el pueblo de Israel, con el maná. Cada día Dios derramó maná sobre su pueblo. Dios nos da el glorioso regalo de la vida hoy. Vivamos a la luz del presente con completo gozo, usando los recursos que Dios nos provee cada día. Así que entendamos esto. Dios nos da la fuerza un día a la vez. Él
nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Probablemente nuestro peor temor sea pensar, ¿cómo voy a reaccionar si falleciera un ser querido? Déjame decirte que como pastor he estado en funerales, he visto hermanos en esa situación, y déjame decirte que la actitud que he visto o que ellos mismos me han compartido es esta. Es tan extraordinario como Dios me sostuvo. Naturalmente me dicen, extraño a mi ser querido, pero me siento fortalecido y confiado. Y solamente Dios lo hace, y lo hace en el momento necesario. Nosotros debemos estar descansando en Dios. Dios nos da de su gracia en la hora que lo necesitamos. Si comenzamos a preocuparnos en el futuro hoy, vamos a dañarnos y vamos a ofender a Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, no se te olvide. Y esto significa que Él seguirá haciendo mañana lo mismo que Él seguirá haciendo hoy y que hizo ayer. Así que si tienes alguna pregunta sobre el futuro, mira hacia el pasado y recuerda, ¿Dios me ha sostenido? Sí. Entonces, ¿por qué hay que preocuparse? Si lo hizo en el pasado, lo hará hoy y lo hará en el futuro. Entonces, la preocupación es un pecado prohibido, incompatible con el hecho de que Dios es nuestro Padre. Tú y yo somos miembros de una familia eterna y nuestro futuro está completamente cubierto. Esto hace que la preocupación sea algo innecesario y que también sea un pecado. Que los paganos se preocupen porque no tienen un protector, no tienen esperanza. Pero nosotros que tenemos a nuestro Padre Celestial, no estamos, hermanos, sin protección. No somos vagabundos espirituales. Tenemos un hogar, tenemos un Padre, tenemos los recursos en Él. Todas sus riquezas están a nuestra disposición. Él nos ama, se preocupa por nosotros. Él satisface todas nuestras necesidades que tenemos. Y lo único que nos pide es que lo amemos y lo obedezcamos y le sirvamos y no estemos preocupados. Así que, hermanos, yo quiero animarte a que hoy nosotros seamos personas que cada día buscan a Dios. Porque la conclusión allí está, más buscar primeramente el reino. Esto apunta a nuestra relación con Dios cada día. Esto apunta a que debemos aferrarnos a Dios. Busquemos su reino, busquemos su justicia y todas nuestras necesidades serán añadidas. Él tiene control de todo, por lo tanto debemos descansar en Él. Yo te invito, hermano, a que tú y yo oremos hoy, que Dios nos dé una fe madura. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Te queremos pedir que tú nos ayudes, tú nos des fortaleza y que tú, Padre, puedas estar como siempre has estado, Señor, con nosotros. Ayúdanos a ser esos cristianos que su fe crece, que su fe es madura y aleja de nosotros, Señor, el afán, la preocupación y que vivamos vidas que te agraden. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Mi
ti, y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay.